Y quiero compartir lo siguiente. Desde el año 2018 aproximadamente, desde el año 2018 más o menos, ronda en mi cabeza una cita bíblica. Hay muchas, pero esa constantemente, a partir del año 2018, que fue el año que recibimos nuestra asignación a Manantiales en Estados Unidos, es que Dios ha clavado en mi corazón fuertemente una cita bíblica que hoy quiero compartir. La he declarado desde entonces, desde el año 2018, vengo declarando esta cita bíblica, este versículo, como un loco. He vivido muchas cosas y Dios me empuja a declarar esta palabra una y otra vez, una y otra vez. Luego vino la pandemia y dije, a lo mejor me equivoqué, a lo mejor es algo simplemente mío. Hasta aquí nomás, no digo más esta palabra y ni recito más este versículo. También pensé y dije, pasó la temporada, ya pasó. ¿Viste? Ya hemos aprendido esto, las temporadas son tiempos que tienen que ver con el cumplimiento de una palabra. Y pensé también, después que vino la pandemia, dije yo, Señor, ya está. Pasó el tiempo de esta palabra, pero una y otra vez, Dios me ha llevado a declarar esta palabra sobre valles y sobre desiertos, sobre el sequedal, donde no hay nada. Dios siempre me ha empujado como un loco a declarar este verso desde el año 2018. Luego, en los últimos 2 años, 2020, 2021, en el silencio, Dios me ha hecho declarar esta palabra en medio de la incertidumbre, me ha hecho declarar esta palabra en medio de la crisis. Dios me ha hecho en el silencio declarar en medio del colapso incluso mundial, en medio del temor, en medio de la enfermedad, incluso aún con el accidente de mi esposa y la posterior cirugía y lo que todavía estamos viviendo con mi esposa con su pie. Dios me ha hecho declarar esta palabra. No les miento. Cada vez que Dios me ha empujado a declarar esta palabra, me siento como un loco. Porque no veo nada. Porque lo que mis ojos están mirando es totalmente contrario a lo que Dios me lleva a declarar. Pero hoy quiero decirte esto. Hoy estoy parado ya no como un loco, sino como un hombre de fe, para declarar esta palabra sobre esta casa, sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu matrimonio, para declarar esta palabra sobre tus hijos, sobre tu presente y sobre tu futuro, sobre esta casa llamada Manantiales, donde nadie se pierde y todos se salven. Dice amén. Quiero que leamos 1 Corintios, capítulo 2, verso 9. Y este es el versículo, este es el texto. Quizás lo has leído cientos de veces. Pero hoy, como te digo, me lleno de fe para levantarme en este lugar y declarar esta poderosa palabra. Dice así, pero así está escrito. Ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Dice amén. El texto comienza diciendo lo siguiente, pero así está escrito. Y es ahí donde yo quiero hoy pensar. Y a pesar de que fui declarando desde el año 2018 esta palabra, esta semana o la semana pasada más o menos, Dios me llevó a reflexionar aún más profundamente, porque Dios hoy me vuelve a empujar para declarar esta palabra, para declarar este verso. La versión Reina Valera señala antes bien como está escrito. Escúcheme, querido, es la única forma que tenemos y nuestra única herramienta que tenemos de lucha, el arma de lucha, y que aún cuando el infierno mismo vino en contra de Jesús, Dios profirió esta frase, escrito
está. Puse atención a esta palabra, primero, diciendo, escrito está, pero así está escrito. Antes de decir el texto, el apóstol Pablo quiere decir, esto ya se escribió, manantiales, quiero decirte esto, lo que te estoy diciendo ya se escribió. Es lo que quiso decir el apóstol Pablo, ya está dicho, ya es un hecho, ya se firmó, ya se decretó en los cielos. La pregunta es ¿qué? Y ahora viene el texto. Y ahora viene el texto. En este texto de 1 Corintios capítulo 2, verso 9, es una clara referencia directa de lo que el profeta Isaías escribió en su libro, en el capítulo 64, verso 4. A pesar de que Dios me hace declarar esta palabra desde 2018, recién la semana pasada me puse a indagar. Y es una clara referencia. Por eso es que el apóstol Pablo dice, como está escrito. Como está escrito. Ahora quiero que leamos esta referencia, porque Pablo toma como referencia lo que el profeta Isaías ya dijo. Por eso dice, pero ya está escrito, ya se dijo, ya es un hecho. Quiero que leamos el libro de Isaías, capítulo 64, verso 4. Y es ahí donde el apóstol Pablo evoca al profeta Isaías para decir lo siguiente. Y quiero leer este texto. Isaías, capítulo 64, verso 4, dice, desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, quien actúa a favor de los que esperan en Él. ¿Cuántos esperan en Él? Gracias por ese amén espectacular que me llenó de fe. ¿Cuántos esperan en Él? No es fácil, ¿sí o no? No es fácil. Escúchame, mi esposa pasó ese día que tuvo el accidente porque tenía un dolor en la rodilla. Era simplemente un dolor. Y termina la reunión con fractura de tibia y peroné. Ojo, te estoy hablando algo. Decir, pero me ocurrió lo inimaginable. Quiero que entendamos un momento. ¿Cuántas cosas hasta aquí tú has vivido? Algunos tendríamos que escribir tomos, no un libro, tomos. Yo siempre le digo a alguien, tengo más kilometraje que año de fabricación. ¿Le ha pasado de repente que hay un auto así como que tiene mucho kilometraje? A veces con lo que yo he vivido tendría que tener más o menos como 98 o 102 años. Pero aún así, quiero que hoy podamos entender este texto. Dice, quien actúa a favor de los que esperan en Él. El texto es muy claro. Isaías dice, desde el principio del mundo, o sea, nunca se ha escuchado, nunca se ha oído y nunca se ha visto, dice el texto, a un Dios como tú. Quien actúa a favor, no en contra, a favor. Dios siempre actúa a favor tuyo, a favor de los que esperan en Él. Quiero poner el contexto cuando el profeta Isaías declara esta palabra. Vamos a ir rápidamente y decirte esto. Los capítulos 56 al 66 del libro de Isaías fueron escritos después del edicto del rey Ciro, el rey de Persia. Recuerde que el reino de Israel fue llevado cautivo por los asirios y el reino de Judá luego fue llevado cautivo por Babilonia. Más o menos estuvieron en cautividad 60 o algunos dicen entre 60 a 70 años. Y en el año 538 antes de Cristo, cuando el rey Ciro derrota a los asirios, derrota a los babilonios, siendo el rey de Persia, unifica el imperio, levanta un decreto y le permite al pueblo de Dios volver a su tierra, cosa que fue visto un año después. Ese es el contexto
donde el profeta Isaías escribe. Es el retorno del pueblo de Dios a su tierra natal. Los capítulos 63 y 64, que es el capítulo que vamos a tocar, es una oración de lamento y de tristeza. El capítulo 63 y 64 del libro de Isaías son capítulos que son descritos como una oración, pero de lamento y de tristeza. La pregunta es, ¿por qué? Si ya son libres, ¿por qué si el rey de Ciro ya firmó el decreto para que se fueran a su casa, para que retornaran a su nación, para retornar a su tierra? ¿Por qué si eran libres? Dios usó a Ciro para darles libertad, para volver a su tierra, y les dio además todo el recurso económico para reconstruir la ciudad, los muros de Jerusalén y reconstruir el templo. La pregunta es, ¿por qué siguen lamentándose y por qué siguen llorando? Porque es una oración. El capítulo 63 y 64 del libro de Isaías es un lamento. Entonces la pregunta es, ¿por qué tanta tristeza? Y me hace a veces recordar esto: Dios te liberó, Dios te sanó, Dios te restauró, Dios salvó tu familia, Dios restauró tu patrimonio, Dios salvó a tu hijo, Dios te salvó de la muerte. ¿Por qué entonces todavía estamos lamentándonos y en tristeza si eres libre? ¿Estoy solo? Quiero que nos acerquemos aún más a este texto. ¿Sabes por qué tanta tristeza y tanto lamento a pesar de que el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel, ya había sido libre y tenía recursos para reconstruir su país? ¿Sabes por qué? Porque el regreso fue muy doloroso por 3 razones. Número 1, Jerusalén y el templo estaban en ruinas, destruidos. Escúchame bien, quiero que sientas esto. No va a ocurrir, lo anulo, lo trituro. Pero si vuelves a tu casa y encuentras tu casa incendiada, saqueada, en el suelo, todo quemado, los bomberos, la policía, la ambulancia, estás llegando a tu casa, dime, ¿qué sentirías? Esa misma sensación sintió el pueblo de Israel. A pesar de que eran libres, a pesar de que tenían el dinero para reconstruir, esa sensación, porque vieron en ruinas. Es como si un domingo llegáramos acá al 30-22 y todo esto quemado, todo esto botado, todo esto destruido. ¿Cómo estaríamos? Yo estaría llorando, lamentándome. Esa fue la primera razón por la cual el capítulo 63 y 64, quiero hablarte del contexto en el cual se escribió este texto. La segunda razón fue porque los enemigos, cuando llegan al terreno, cuando llegan al lugar, cuando llegan a su casa, cuando llegan al lugar donde nacieron otra vez, cuando retornan, los enemigos les hicieron difícil volver a comenzar de nuevo en su propio terreno. ¿Cuántos enemigos se han levantado en contra de Manantiales? ¿Cuántos enemigos se han levantado en contra tuya también? Piensa por un momento. Y tercera razón, por la cual también hubo lamento y sollozo cuando volvieron a su patria, es que las divisiones internas hicieron también difícil el progreso del pueblo de Dios. Recuerda que muchos judíos fueron cautivos, llevados en cautiverio por Asiria, por Babilonia. Pero hubo también un remanente, un pequeño grupo que se quedó viviendo entre las ruinas. Y empezó la división porque diciendo, no, yo soy judío de tomo y lomo. No, tú eres criollo. No, tú eres mestizo. No. Y ahí empezaron las divisiones. 3 razones. Las ruinas del templo, los enemigos desde afuera y las divisiones internas y los problemas internos dentro del pueblo.
Pero a pesar de todo, y es aquí donde yo quiero otra vez mencionarles esto, a pesar de todo y contra todo pronóstico, cuando estés en tu casa, después que salgamos de aquí, después del almuerzo, te invito a leer el capítulo 63 y 64 del libro de Isaías, que es como se inspira este texto, dicho por el apóstol Pablo. Te darás cuenta que el profeta, cuando leas estos dos capítulos, te darás cuenta que el profeta Isaías y el pueblo sabían que Dios obra, ayuda y salva. A pesar de los enemigos, a pesar de que todo estaba en ruina, a pesar de que habían conflictos internos, el profeta y el pueblo sabían que Dios obra, ayuda y salva. Esas tres cosas son las que dice en este texto: obra, ayuda y salvan. ¿Saben a quién? A los que esperan en Él. El profeta Isaías lo dijo hace más de 2500 años atrás. Y lo vuelve a recitar el apóstol Pablo. Y hoy Dios vuelve a recordar a esta generación, a esta casa Manantiales, que Dios obra, ayuda y salva. Obra, ayuda y salva. Obra, ayuda y salva. Quiero leerte nuevamente el texto de Isaías, capítulo 64, ahora que tenemos claro el contexto en donde se escribió originalmente. Isaías 64, verso 4, te lo vuelvo a repetir otra vez. Desde el principio del mundo, ningún oído ha escuchado, ni ojo ha visto a un Dios como tú, que obra, ayuda y salva, quien actúa a favor de los que esperan en Él. ¡Wow! Por eso es que hoy no me paro como un loco. Me paro como un hombre lleno de fe. Quiero que pongas atención al verso 4, la parte B. La parte B dice: el que espera en Él. No el que espera en un decreto. No el que espera por el gobierno de turno. No el que espera por si la economía resulta o no resulta. En ese momento estaba todo en ruina, enemigos internos y enemigos externos en medio de la nación. Pero la palabra de hoy dice y sentencia: el que espera en Él. Yo quiero activar en el mundo espiritual esta palabra: el que espera en Él. Quiero decirte por un momento, ¿qué es esperar en Él? Porque a veces dan ganas de decir: hasta aquí nomás. No me pasó a mí nomás. O de enojarte con Dios y decir: no oro más. ¿Se sintió re mal Dios cuando no le oré? No voy a ofrendar más. Como para que Dios no tenga para el Uber, no sé. No llevo más el diezmo. No le voy a contestar a mi líder y le voy a dejar el visto. No voy a ir al grupo fe hoy día. Como para decir: para que les duela. Para que les duela a los ángeles, para que les duela a Gabriel y a Miguel, para que los 24 ancianos en el cielo se sientan mal. No voy a ir hoy día al grupo fe. No me voy a conectar. Quiero oír decirte esto. ¿Sabes qué significa esperar? ¿Sabes qué significa esperar? Querido, ¿sabes qué significa esperar? Es vivir con la certeza de que Dios no falla. Esperar es vivir con la convicción de que su fidelidad no solo es grande, sino que está asegurada en favor de tu vida.
¿Sabes qué significa esperar? Es vivir con fe sabiendo que tu Dios, que el Dios de manantiales cumplirá lo que dijo, porque Él no es hombre para arrepentirse, ni hijo de hombre para mentir. ¿Sabes lo que significa esperar? Significa vivir confiando y declarando que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, va a suceder. Si Dios lo dijo, va a suceder. Es tener la capacidad, saber esperar es tener la capacidad de ver más allá de tu realidad y de tus circunstancias. El pueblo de Israel vivía el exilio, vivía ruinas, vivía destrucción y tenía enemigos rodeándoles por dentro y por fuera. Pero ellos fueron capaces de mirar el futuro, su mañana bendecido por la mano de Dios, y la restauración de Israel comenzó a ocurrir. Se levantaron los muros, se reconstruyó el templo de Jerusalén. ¿Y sabes qué ocurrió después? Fue la época de oro, el tiempo más precioso, simplemente porque supieron esperar en Él. Quiero que volvamos a 1 Corintios ahora, que tenemos claro el contexto, que sabemos cómo ocurrió y cómo se gestó esa palabra más de 2500 años antes de hoy. Volvamos a 1 Corintios, capítulo 2, verso 9. Dice, pero así está escrito. Usted ya sabe que está escrito, ¿cierto? Así está escrito. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. ¿Usted ama a Dios? Esperar, amar. No parece mucho, no me... Pero se escribió, pero no es lo mismo amar que esperar. El contexto, cuando el apóstol Pablo se refiere a este texto de Isaías, la iglesia de Corinto también estaba inmerso en un conflicto externo y en un conflicto externo e interno, tal como la nación de Israel en los tiempos del profeta Isaías. Es aquí donde el apóstol Pablo toma el texto de Isaías para declarar que a pesar de todo y contra todo pronóstico, Dios sigue preparando lo mejor para tu vida. Dios sigue preparando lo mejor para tu familia. Gracias. El contexto de Isaías es desolador, por decirlo de manera elegante, como en los tiempos de Pablo, pero también como hoy estamos viviendo en nuestro contexto nacional y el escenario regional y el escenario mundial. Desolador. Pero aún así, lo que me conmueve en mi corazón es el peso profético que porta esta palabra y la vigencia que tiene es la misma desde que fue escrita hace más de 2500 años. Yo quiero hoy declarar esto. Declaro que Dios va a superar tus expectativas. Creo que no me escuchaste. Dios va a superar tus expectativas. Más allá de lo que imaginaste. Quiero que por favor, Rigo, vengas. Estamos viviendo la temporada de cielos abiertos. ¿Sí? Estamos declarando esto, estamos viviendo esta temporada de cielos abiertos donde tú y yo fuimos elevados y mi corazón arde
Porque tengo una mayor expectativa de lo que está viniendo hoy, más fuerte de lo que declaré cuando estaba comenzando a declarar esta palabra en el año 2018. Pero esto es solo para los que le aman. El apóstol Pablo dijo que cosas que nunca habíamos visto ni oído, ni siquiera imaginado, es lo que Dios preparó para los que le aman. Pero el texto al que hace referencia del profeta Isaías dice: para los que esperan en Él. Para los que esperan en Él. La semana pasada me puse a orar y a decir: Señor, pongámonos de acuerdo. ¿Es para los que le aman o para los que le esperan? Porque si voy a declarar una palabra, tiene que estar muy clara. Y Dios me dijo esto: es lo mismo. Porque el que ama sabe esperar. El que me ama sabe esperar. No estoy hablando como un loco. Hoy me lleno de fe para decirte, Manantiales, está viniendo lo inimaginable. Manantiales, está viniendo lo inimaginable. Pero pastor, lo has dicho desde el año 2018. Pero ¿qué es lo inimaginable, pastor? ¿Sabes qué es lo inimaginable? Es recibir de parte de Dios lo incomparable. Es recibir de parte de Dios lo impensable. Es recibir de parte de Dios lo imposible. Es recibir de parte de Dios lo inentendible. Ahora te pregunto, ¿qué imaginas ahora? ¿Qué imaginas ahora? ¿Qué imaginas ahora? ¿Qué imaginan ahora? Mira lo que dice Efesios, capítulo 3, verso 20. Dios tiene el poder es lo que vio el profeta Isaías en el año 539 antes de Cristo. La ciudad estaba en ruinas, el templo estaba en el suelo y los enemigos seguían rondando, y los que no querían seguir seguían arrastrándose. ¿Qué imaginas ahora? Te pregunto hoy, ¿qué imaginas ahora? Efesios 3:20 dice: Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que pedimos.
ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Lo que nunca viste va a suceder. Lo que nunca oíste sucederá. Y me levanto cada mañana. Cuando le veo el pie a mi esposa, digo, sucederá. Sé que algo sucederá. Tengo una asignación y todavía estoy aquí. Y cada mañana me levanto diciendo, sucederá. Me vas a ayudar. Me vas a ayudar. Me vas a ayudar. Te voy a leer el texto otra vez. Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Y ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. ¿Puedes levantarte ahora de tu asiento? Y por un momento declara, sé que estás con tu mascarilla puesta, pero abre tu boca y declara lo que estás imaginando, porque vendrá eso y mucho más, porque el texto dice, Dios tiene el poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarte. Para ayudarte. Abre tu boca ahora y di, esto me estoy imaginando. Esto quiero ver este año. Esto quiero ver esta semana. Quiero ver sanidad, quiero ver restauración. No sé, pero hoy Dios te está diciendo, así como el apóstol Pablo decía en la iglesia de Corinto, escrito está. Yo hoy te digo, querido, Dios ya te lo dijo, Dios ya lo firmó. Cosas que ni ojo vio ni oído oyó son las que Dios preparó para los que le aman. Y quien ama sabe esperar. Quien ama sabe esperar. Me levanto cada mañana declarando esto. Sucederá. Sé que algo sucederá. Sé que algo sucederá. Viene cumplimiento de palabra. Viene cumplimiento de promesa. Lo que Dios dijo va a suceder. Cumplimiento de asignaciones, el avivamiento, sanidad, salvación, restauración, va a suceder, sucederá. Sé que algo sucederá, sé que algo sucederá. Sé que algo sucederá, sucederá. ¿Puedes declararlo? Sucederá. Activa tu fe, iglesia. Activa tu fe. Es su poder. Dios ya te lo dijo. Dios ya lo declaró. Quebranta de tu mente el no puedo. Me es difícil. Voy a tratar. Va a suceder. Va a suceder. Manantiales. Va a suceder. Suceder, manantiales, vamos, vamos. Dios no está en vacaciones. Dios se está moviendo. Dios se está gestando. Dios está enviando a sus ángeles. El decreto ya se firmó. Muertos van a resucitar. Habrá sanidad. Y en los últimos tiempos Dios derramará de su espíritu a toda carne. Y así como las aguas cubren la mar, toda la tierra se llenará del conocimiento y del temor y de Dios. Decláralo por un momento más. Decláralo, manantiales.
a suceder. Va a suceder. Va a suceder. Sucederá, sucederá algo, sucederá, 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 sé que algo sucederá. Vamos, decláralo. Sucederá, Será la forma de Dios. sucederá, Será en su tiempo. sucederá, Orlando, Houston. sucederá. Será la forma de Dios. Será en su tiempo, Perú. Será la forma de Dios. Será en su tiempo. Las naciones. Hoy llamamos las naciones. Hoy declaramos avivamiento. Hoy declaramos finanzas extraordinarias. Porque Dios así lo dijo. Porque vamos a vivir este avivamiento. No vemos nada. Aún no hay nada. Pero Dios lo dijo. Dios lo dijo. Por eso yo lo declaro. Por eso yo lo creo. Sucederá, sucederá algo, sucederá cosas que el ojo no ha visto, cosas. Vamos, comienza a transitar lo que no has visto. Comienza a mirarlo en fe. Comienza a caminar. Comienza a verlo. Cosas que el ojo no ha visto, cosas que nadie ha escuchado. Vamos, vamos. Sucederá, Elévate. Elévate. algo, sucederá. Cosas que no ha visto, cosas que escuchado. Sucederá, sucederá, Y hoy declaramos sanidad sobre todos los que están viviendo tiempo de enfermedad. Hoy simplemente decimos, Dios lo hizo. Eres sano, eres sana en el nombre de Jesús. Todos aquellos que están con enfermedades, que están con diagnósticos, todos aquellos que escribieron por esa necesidad a esta casa Manantiales, hoy declaramos milagros sobre sus vidas. Hoy declaramos la sangre de Cristo sobre cada una de esos diagnósticos, sobre todas esas enfermedades, sobre todos aquellos que hoy están pasando enfermedad. Hoy les declaramos sanos. Todos aquellos que están en la espera de algún resultado, hoy declaramos que la sangre de Cristo viene sobre sus vidas para traer sanidad, en el nombre de Jesús. Hoy yo bendigo cada casa pastoral y declaro en el nombre de Jesús sanidad, sanidad, restauración. Hoy yo declaro cada familia pastoral cubierta por tu sangre, cubierta, Señor, por tu presencia. Bendigo a los que ya están atravesando enfermedad y están en medio de ella. Yo declaro que la sangre de Cristo les hace transitar con fe, con convicción de que va a pasar ese tiempo, de que ese tiempo va a pasar. Les bendigo y oro por sus corazones. Todo lo que el diablo haya susurrado, todo temor, todo daño que quiso venir a hacer en medio de la debilidad física, hoy declaramos: Dios está con nosotros. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Hoy declaramos tu palabra. Aunque transite por medio de la enfermedad, tú estás con nosotros. Tú traes fortaleza en medio de la enfermedad. Tú traes convicción en medio de la enfermedad. A cada uno con diferentes enfermedades,
hoy les declaramos sanos.